Muy buenas tardes, señoras estudiantes. ¿Cómo están? Espero que Buenas estén tardes, todos bien. buenas tardes, doctora. Buenas tardes, comenzamos el segundo parcial. No sin antes, pues, expresarle mi más sentido pésame a ustedes como compañeros del estudiante Ronald Coveñas. Y ha sido una gran pérdida para todos, para los estudiantes, para la facultad. Bueno, vamos a ver hoy día un poco qué es lo que tenemos en este segundo parcial. Y también, o sea, vamos a introducir también en la última parte del protocolo para que ustedes sigan procesando y terminando de hacer ese documento que es un documento que es un producto básicamente pues de toda la materia. Pero primeramente les tengo que decir que ya están las calificaciones subidas al aula. Bueno, los promedios son muy buenos. Apenas hay una persona que no alcanza el 7, pero tiene un 6,90 y tanto. ¿Y por qué no alcanza el 7? Porque ha dejado de hacer alguna de las tareas que tenía que hacerse, sobre todo lo que se refiere a los talleres. Entonces, bueno, no creo que tenga ningún problema importante porque básicamente puede perfectamente pues, compensar con este parcial. En este momento hay también una persona que yo creo que se retiró de la materia, entonces ustedes son en este momento pues 26 estudiantes en séptimo B de proyecto. Bueno, el segundo parcial, vamos a hacer un recordatorio, aunque esto está dentro, está subido al aula, pero les voy a indicar qué tareas ustedes tienen que hacer hasta el final del semestre. Bueno, la primera va a ser una exposición de los temas que tienen que ver con la metodología del proyecto que vamos a ir llenando en el protocolo de investigación, que después ya les voy a indicar cuáles son los temas. Esa tarea, esa exposición, van a ser 5 grupos. Ustedes tienen que reformular los grupos, porque en la exposición anterior fueron 6 grupos, ahora son 5, entonces hay que hacer una reformulación y si es posible hacerla durante esta clase. O dejamos un ratito para poderla hacer, para incluso hacer de una vez el sorteo delante de ustedes para que queden ya definidos los temas. Bueno, eso sería la primera tarea. Después... Doctora, Sí. pero aquí en el aula, bueno, todavía me salen ya los 27, porque no me sale nadie, bueno, aparte del compañero que falleció, nadie más me sale casi. Bueno, pero el compañero Campuzano, el Villamar Campuzano, él prácticamente no tiene ni tema. O sea, él prácticamente no ha hecho, tiene un promedio de 0,5, creo, 0,6. Entonces, básicamente eso quiere decir que está retirado. O retirado o Claro, es que, porque todavía sale como matriculado. aunque esté Por en eso el le aula, pregunto. realmente pues él ni se ha puesto en contacto con nosotros. Y a estas alturas, ustedes saben que la nota mínima que tiene que sacar en el primer parcial son 4 para que pueda llegar a 14 con el segundo parcial. Entonces, Claro. él no llega a Entonces, de 4. cuarto los grupos sale con 26. Entonces, son 26 personas, 5 grupos, que serían 4 grupos de 5 y un grupo de 6. Sí, A ver. ya voy a... O bueno, usted ve ahí, usted vea cómo se hace los 5 grupos.
Bueno, les decía que esa es la primera tarea. La segunda tarea es por tema, por grupo, pero de la pareja que tiene los temas. Sería la operacionalización de variables, que vamos a hacer como una especie de taller también, y empezaremos pues a revisar esa operacionalización de variables. Después vamos a tener un taller de análisis de datos, aunque nosotros no vamos a hacer ningún análisis de datos, porque solo vamos a llegar hasta el protocolo, pero vamos a hacer un repaso a cómo se hace el análisis de datos, sobre todo de datos descriptivos, la estadística descriptiva, y quizá indicarle algunos pasitos para la estadística inferencial. Eso se hará en un taller también en clase. Después tendremos la tarea final de presentar el protocolo de investigación. Verá que ustedes han presentado el planteamiento, están terminando de hacer el marco teórico, que eso también tenemos que empezar a trabajar en la revisión. Ahora yo les voy a volver a explicar y a reforzar lo que es metodología para que ustedes empiecen a hacer también. Y básicamente, pues eso, ustedes tendrían que terminar esa metodología y los temas últimos que serían cronograma, presupuesto y recursos humanos. Entonces, ahí tendrían ustedes ya el producto final, que sería su protocolo de investigación. Miren ustedes que si ustedes se ciñen a lo que hemos indicado, con todas las normas, etcétera, etcétera, ustedes y presentan el protocolo como es debido, pues tienen 3 puntos al promedio. Entonces, es importante presentar un buen protocolo. Y, obviamente, el examen parcial, que serían de los temas que se van a exponer, que sería igualmente 3 puntos. Entonces, tenemos 3 puntos el examen, 3 puntos el protocolo, 2 puntos las exposiciones, son 8 puntos. Y la operacionalización de variables y el análisis de datos, que serían talleres, sería punto y punto. Ahí tenemos los 10. ¿Ok? No sé si hasta aquí tienen alguna duda, alguna pregunta. Bueno, entonces, a mí me preocupa, por ejemplo, el que ustedes todavía no han terminado su marco teórico. Lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Yo voy a subir inmediatamente el tema de exposiciones al aula virtual, pero la próxima semana, el primer día de clase, que sería el martes, lo vamos a dedicar ya a empezar a hacer las tutorías del marco teórico. Entonces, por favor, ustedes ya tienen que tener su documento de protocolo con la primera parte, que es el planteamiento del problema. Después viene el marco teórico para ya de ahí ir añadiendo lo demás. Entonces, eso haremos el próximo martes y el jueves comenzaríamos con las exposiciones. Entonces, ahí, a partir del martes, en esas 2 horas, yo no sé cuánto alcanzaremos a revisar, pero sí me gustaría que hubiera una agenda, una agenda de las personas que ya tienen listo. Pero, por favor, si no tienen listo, no hagan la tutoría. Lo ideal es que esté completo, porque yo no puedo hacer 2 tutorías de la misma actividad, porque prácticamente pues no nos alcanza el tiempo. Entonces, el martes comenzaríamos a hacer las tutorías de los proyectos que ya lo tienen completo. Y el jueves se comenzarían las exposiciones. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a compartir pantalla y vamos a revisar un poco qué tenemos que hacer en metodología. Bueno, metodología, como parte del protocolo, es el tema 3 y tiene 7 ítems. Que el primero es el tipo y diseño de estudio, el segundo pues es
variables operacionales e hipótesis, si es que aplica en su proyecto. El tercero, universo y muestra. El cuarto, las técnicas de recolección de la información, qué técnicas van a emplear en su proyecto. El quinto, procedimiento, o sea, cómo van a hacer la investigación. El sexto, aspectos éticos. Y el séptimo, el plan de análisis. En función de su diseño de estudio, de su objetivo, qué análisis son los que esperan hacer, porque obviamente esto es un es un protocolo que es antes de levantar la información. Entonces, empezando por el tipo y diseño de estudio, pues tenemos que, en función de sus objetivos, ustedes tienen que señalar el enfoque, o sea, si es un enfoque cuantitativo, cualitativo, mixto, qué alcance tiene, si es correlacional, si es descriptivo, explicativo. Por lo que yo he podido ver, la mayoría de sus proyectos son proyectos de prevalencia y proyectos de serie de casos descriptivos, los dos descriptivos. Hay algún proyecto correlacional porque comparan algunos cursos, bueno, asocian algunas variables, hacen comparaciones entre grupos. Entonces, esos serían correlacionales. Y el diseño, pues ustedes saben, el diseño puede ser un diseño descriptivo de serie de casos, puede ser un diseño de prevalencia, descriptivo de prevalencia. Ustedes no tienen ni diseños experimentales, ni diseños de casos y controles, ni de cohorte. O sea, básicamente todos sus diseños son o descriptivos o correlacionales, pero también tienen que poner el tipo de estudio, si es observacional, todos son observacionales, si es retrospectivo, hay algunos que son estudios de serie de casos, como por ejemplo el estudio, qué sé yo, de los factores de riesgo de cirrosis hepática, por decir algo. Entonces ese es un estudio que se basa en historias clínicas, entonces es un estudio retrospectivo. Hay que poner que es retrospectivo, es observacional, y así sucesivamente. O sea, ustedes tienen que calificar su investigación. Eso es lo que colocarían en tipo y diseño de estudio. Después nos vamos a las variables operacionales e hipótesis. Eso lo vamos a trabajar en un taller, pero básicamente ustedes saben cuáles son las principales variables de su proyecto. Entonces, esas variables, ustedes tienen que hacer una matriz que les voy a indicar. Una matriz donde se colocará la variable, se hará una definición conceptual, lo que dice la guía, una guía vigente, una guía clínica, o qué sé yo, o lo que dice algún autor. Después esas variables pueden estar divididas en categorías. Por ejemplo, pongamos diabetes, concepto de diabetes, dimensiones o categoría puede ser diabetes sí o no, ausencia, presencia, si es un estudio de prevalencia, por ejemplo. También pueden ser antecedentes familiares, también son distintas categorías. Ustedes ahí nombran las categorías que tienen que ver con lo que ustedes quieren indagar en función de sus objetivos de su proyecto. También pueden ser las complicaciones, los factores de riesgo. Entonces, eso serían distintas categorías de la variable diabetes. Los indicadores, ¿cómo se van a medir? Se van a medir con preguntas, se van a medir tomando una medida, mirando un examen de laboratorio. Entonces, eso hay que poner exactamente cómo se va a medir, cuál es el indicador. Si es un cuestionario, una encuesta, pues se pondrá la pregunta relativa a lo que ustedes quieren medir. Y la técnica será encuesta, será entrevista o será ficha de extracción de datos de la historia clínica en función de lo que ustedes
van a investigar en su proyecto. Una vez que ustedes ya tienen el marco teórico redactado, que ustedes ya conocen muy bien la temática que ustedes van a investigar, entonces estarán en disposición de poder emitir y construir las hipótesis necesarias. Bueno, ustedes saben que en los estudios descriptivos, bueno, hay hipótesis predictivas y hipótesis de porcentaje. Solo en los estudios correlacionales o explicativos, pues hay hipótesis que asocian variables. Eso depende de sus estudios para que ustedes emitan la hipótesis o no. Entonces ese sería el ítem 2, el ítem 3.2. El ítem 3.3 es el universo y muestra. Universo o población de estudio y muestra. Bueno, en este punto, pues ustedes a lo mejor en ciertos casos no conocen el universo porque no conocen, o no, en unos casos ustedes no necesitan conocer el universo, porque si ustedes van a hacer un estudio de serie de casos, simplemente ustedes escogen, bueno, el universo será todos los casos de tales características, pero no tienen que poner cuántos son, y ustedes escogen de esos casos, escogen en el estudio de serie de casos, 60, 80 casos, porque hemos dicho que contra más grande la muestra, más robusto y mejores son los resultados de su investigación. En cambio, si ustedes tienen un estudio de prevalencia o de incidencia, ahí sí tienen que poner la población, porque la muestra, en un estudio de prevalencia y de incidencia, la muestra tiene que ser representativa de esa población. Y hay que calcular la muestra según la población en un periodo determinado o en un tiempo determinado. Por ejemplo, si es prevalencia, pues se sabe que la prevalencia son casos nuevos más casos antiguos, dividido por la población en ese momento y en ese periodo de tiempo, por 100. Entonces esa sería la prevalencia. Entonces por eso necesitamos saber, o sea, ver una muestra, porque una población puede ser bastante grande, no vamos a poder hacer todo el estudio en una población. Podemos hacer el estudio en una muestra, pero la muestra debe ser representativa, como les he dicho. Para eso, pues se calcula la muestra con software, donde ustedes ingresan la población de estudio, ingresan el error estándar, el error que quieren tener, que lo ideal sería error de 3 o de 5%, y también el nivel de confianza, que puede ser 99, 90%, o 95 también por ciento. Y ahí pues automáticamente pues le calculan la muestra. Claro, como ustedes todavía no tienen los datos de lo que van a hacer, entonces ustedes estiman y ponen aquí que estiman que la muestra será de tanto, porque ustedes no pueden colocar todavía sin saber exactamente el número de muestra, ¿no? Y tampoco el número de población. Bueno, después vienen las técnicas de recolección de la información, que son los instrumentos que se van a utilizar para recoger la información. Entonces, en una investigación cuantitativa, que es la mayoría de sus proyectos, básicamente son encuestas o son fichas de extracción de datos de historia clínica o de otros datos de laboratorios o de centros de atención. Entonces, ustedes tienen que poner eso y, por ejemplo, si tienen una investigación que es un enfoque mixto, cuantitativo y cualitativo, a lo mejor tienen que añadir, aparte de la encuesta, pues estará la entrevista, etc. Entonces, eso es lo que tienen que poner en técnica de recolección. En procedimiento, pues ustedes tienen que ver
el proceso durante la recolección de datos, cómo han hecho, cuántos días han tardado, cuál es el área de estudio, indicar el lugar donde han recogido los datos. Si es una comunidad, pues escribir someramente también la comunidad, porque eso ya pueden saberlo de antemano. El tiempo que van a tardar en recoger los datos y cómo se va a recoger la información, si se va a recoger de manera presencial, de manera virtual, si se va, o sea, exactamente cómo se va a hacer esa recogida de información. También si se necesita hacer una capacitación o una prueba piloto, también eso sería importante reseñar aquí. Se me olvidaba que en las técnicas de recolección de la información, ustedes pueden poner una encuesta, pero a veces en muchas investigaciones, normalmente las encuestas hay que validarlas, o sea, hay que hacer que todas esas preguntas que se hacen pues tengan fundamento, estén bien construidas, y para eso hay que hacerle una validación estadística. Entonces, en muchos casos, existen ya otras investigaciones que han tocado el mismo tema y que han empleado una encuesta X para recoger la información. Entonces, ustedes pueden utilizar esa misma encuesta que ya está validada y eso lo pondrán en ese ítem, en el ítem 3.4, se va a emplear tal encuesta, tal cuestionario validado, y ahí tienen que hacer la cita en el texto, ¿no? La cita y poner en referencia bibliográfica. Bueno, pasamos al 3.6, que serían los aspectos éticos. Los aspectos éticos, cuando se trata de investigaciones de campo, de investigaciones donde ustedes van a aplicar una encuesta o van a tomar ciertos datos, van a tomar glicemia, van a tomar algunos datos en contacto con el sujeto de estudio, ustedes tienen que pedir el consentimiento informado. Lo ideal es que lleven ustedes un documentito pequeño de consentimiento informado para que le firmen. Si son datos que se recogen de historia clínica, no es necesario el consentimiento informado porque son datos retrospectivos, pero seguramente el mismo hospital les hace llenar un acta de confidencialidad precisamente para asegurar que ustedes van a guardar la confidencialidad y el anonimato de los datos. Y ustedes tienen aquí que expresar en los aspectos éticos, aunque todavía no están recogiendo la información, pero lo que posiblemente tengan que hacer. En el plan de análisis de los resultados, pues también ustedes hacen un plan, como el nombre lo indica. En función de los objetivos y del diseño de estudio, ustedes saben que van a tener, una vez que ya recojan toda la información, se pueden hacer dos tipos de análisis, un análisis estadístico descriptivo y un análisis estadístico inferencial. El descriptivo básicamente son distribuciones de frecuencia con tasas, con porcentaje, y también puede ser medidas de tendencia central, como puede ser los promedios, máximo, mínimo, desviación estándar, que también en algunos datos se pueden recoger. Eso sería el análisis descriptivo. Y el análisis inferencial es solo si ustedes tienen variables que tienen que demostrar una asociación o una comparación de grupo. Entonces, para eso ustedes tendrán que hacer o el chi cuadrado, o tendrán que hacer la correlación de Pearson, o tendrán que hacer a lo mejor esa tabla 2x2, o sea, el odds ratio, o calcular el riesgo. Para eso, ustedes tienen ya que usar algún software. Normalmente, el más fácil pues es el SPSS, que es muy fácil de utilizar, y con eso pues podrían hacer esos análisis inferenciales, pero la mayoría de análisis son análisis descriptivos, y los análisis descriptivos van en todos los proyectos.
aparte, pues si hay una variable que es comparativa, pues ahí sí habrá que hacer para esa variable ese análisis de chi cuadrado o de O ratio. ¿Ok? Entonces, básicamente esto es lo que ustedes tienen que hacer en esta parte de metodología. Pero claro, no empecemos por atrás, sino primero tenemos que terminar lo que ya estamos haciendo. Por eso yo les pido que ya terminen su marco teórico. Ustedes ya tienen desde el año pasado que ya están en eso, hicieron el análisis crítico de artículos, y todos, algunos de ustedes me dijeron que ya estaban bastante avanzados. Entonces, terminen el marco teórico para ya comenzar con la metodología. ¿Ok? No sé si hay hasta aquí alguna pregunta, por favor. Bueno, entonces, miren, yo quisiera darles a ustedes unos minutos para rehacer esos 5 grupos. Y si usted, María Victoria, me lo puede mandar a mi correo, perdón, a mi correo no, al WhatsApp. Sí, ya se lo estoy haciendo, doctora. Ya, terminamos. entonces suspendemos unos 5 o 10 minutos diríamos, la clase. Yo voy a poner en pausa el video para que se completen esos grupos y poder hacer el sorteo de los temas. Y ahí ya les voy a indicar los temas. ¿Ok? Está bien, doctor. Ya, entonces suspendemos, quédense aquí, pero pueden hacer otra cosa.